El Paris Saint-Germain destroza al Inter en una final histórica y se proclama por primera vez en su historia campeón de la Champions League. Vamos a repasarlo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Tenía que ser en Múnich, tenía que ser en esa ciudad que nos ha permitido conocer a nuevos campeones de Copa de Europa y de Champions League, porque en las finales que se han disputado en Alemania siempre el equipo que ha vencido, siempre el equipo ganador era un debutante, un novato en cuanto a ganar Champions League o Copa de Europa. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, el Paris Saint-Germain de Doué, el Paris Saint-Germain de Vitinha, el Paris Saint-Germain de un veterano Marquinhos, de un Donnarumma que se ha vuelto, bueno, pues, o que ha podido reivindicarse en una Champions League absolutamente colosal. Se ha proclamado por primera vez en su historia, dándole el primer triunfo en esta Champions League, en esta competición tan deseada por todos, y la que finalmente, después de varios proyectos fallidos, después de mucho trabajo, de enorme inversión, de también, bueno, pues mucha polémica, mucha controversia por las decisiones de todo tipo que ha tomado un Paris Saint-Germain que nació hace ya bastante tiempo, con ese objetivo que parecía que cuando iba a finalizar el Mundial de Qatar se iba a frenar, el proyecto se iba a caer, el club prácticamente se hablaba que podía desaparecer, pero finalmente con esa apuesta decidida por Luis Campos en la dirección deportiva y por la creación de un equipo, no solo un conjunto de estrellas, de futbolistas de gran nivel, pero que no trabajasen de forma colectiva, ese proyecto cambió de la mano de Luis Campos y el director deportivo portugués confió en la figura de un Luis Enrique que tuvo una primera temporada de crecimiento, una primera temporada de convencimiento, de creación de un colectivo, pero también, bueno, pues hasta que no llegó esa segunda, hasta que no llegaron los problemas, el técnico asturiano encontró finalmente la solución, y a partir de esa remontada, de ese 4-2 frente al Manchester City, el juego del Paris Saint-Germain floreció, explotó y se convirtió en el mejor equipo de esta Champions League 2024-2025, firmando además un triplete absolutamente imposible de no celebrar, por decirlo así, si eres amante del fútbol, pese a que al Paris Saint-Germain siempre hay que ponerle pegas, siempre hay que tener muy presente lo que es el conjunto francés, lo que es el conjunto parisino, cómo nació, cómo se desarrolló, la influencia que ha tenido, cómo le han permitido crecer sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de medida a la que enfrentarse, tanto por parte de la UEFA también como por parte de los organismos de la liga francesa. Todo a disposición, todo a placer para que el Paris Saint-Germain finalmente, después de mucho trabajo y, como os digo, mucha inversión y mucha controversia, haya podido ganar su primera Champions League. Un triunfo que tiene claramente como personas clave tanto a Luis Campos desde la dirección deportiva como principalmente desde el banquillo a un Luis Enrique que se ha reivindicado de una forma absolutamente increíble, creando un equipo colosal, creando un equipo maravilloso, creando un equipo que ha firmado la final de Copa Europa o Champions League de más superioridad de la historia. En las 70 ediciones, bueno, pues no habíamos visto jamás a un equipo ganar una final de Champions o de Copa de Europa por 5 goles o más, y lo ha logrado esta noche el Paris Saint-Germain en Múnich, en el Allianz Arena de Múnich, frente a un Inter al que ha destrozado desde prácticamente el tanto del 1-0, y el conjunto italiano no ha tenido ningún tipo de respuestas. Un equipo creado claramente por Luis Enrique, claramente también por Luis Campos desde las oficinas, con esa agresividad en el mercado para firmar jugadores que encajasen en esa idea y que sobre todo permitiesen al técnico asturiano ser el líder absoluto de un proyecto que se ha centrado en el trabajo colectivo, que después de la marcha de Kylian Mbappé pudo mejorar en todo lo que tenía que ver con la cohesión, con el trabajo, con sobre todo, bueno, pues la humildad dentro del campo, no solo para defender, sino también para aceptar diferentes roles, diferentes papeles, y no intentar ser siempre la estrella. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique se convierte en el segundo equipo francés que gana una Champions League después de el Olympique de Marsella en 1993, precisamente la ganó también en Múnich, y creo que también fue un equipo italiano, en esa ocasión fue al Milan, y en esta ocasión el Paris Saint-Germain de Luis Enrique también consigue esa primera
primera Champions League, se une a un grupo increíble de clubes que han ganado tripletes, ya sabéis, Champions League, su liga y también la Copa Nacional más importante. Luis Enrique se une junto a Guardiola a una lista en la que solo están ellos dos como los dos únicos técnicos que en 2 ocasiones han ganado tripletes, una auténtica barbaridad que se ha repetido o que se ha convertido en algo más habitual en las últimas campañas, algo que también nos habla de la actual diferencia que hay entre unos clubes y otros, entre otras cosas por esa financiación y ese dinero que ha entrado y ha cambiado definitivamente el mundo del fútbol. Luis Enrique además se convierte de nuevo reivindicando su figura en uno de los 6 entrenadores que han ganado 2 Champions League en diferentes equipos. Ahí están Ancelotti, Hitzfeld, Heynckes, José Mourinho y el bueno de Pep Guardiola. Un triunfo incontestable, un triunfo que reivindica, como os digo, la figura de un Luis Enrique que tiene mucha gente a favor y también muchísima gente en contra, principalmente en España, donde su carácter y su forma sobre todo de encarar algunas situaciones le ha creado muchos enemigos y también le ha creado muchos admiradores, podríamos decir. Un Paris Saint-Germain que hoy además después de todo un camino, ¿no?, de creación de un equipo, de muchas decisiones, de mucho cambio de plantilla, porque Luis Enrique al comienzo de esta etapa en el Paris Saint-Germain tuvo que enfrentarse a una plantilla que no estaba ideada para esta idea, para esta forma de jugar, para esta idea de juego. Recuerdo futbolistas como Skriniar, jugadores como Manuel Ugarte, que han tenido que ir saliendo del equipo, que han tenido que, adaptándose a un rol muy secundario hasta terminar fuera del club. Un Paris Saint-Germain que fue muy agresivo, como os digo, en el mercado, en los últimos mercados, para atraer jugadores como Joao Neves, para incluso tener piezas como Kvaratskhelia o como Doué en medio de pelea con otros grandes equipos del fútbol europeo por fichar a esos futbolistas. Finalmente el Paris Saint-Germain se hizo con ellos y la realidad es que Luis Enrique ha podido sacarle un rendimiento absolutamente colosal en una idea que tiene como punto absolutamente clave esa movilidad, ¿no?, ese intercambio de posiciones, esa libertad, pero siempre dentro de un orden de un Paris Saint-Germain que también al comienzo de esta temporada y la pasada temporada se atascaba en ciertos escenarios porque no tenía esa capacidad de sorprender al rival. Eso es lo que ha cambiado en este Paris Saint-Germain de Luis Enrique desde los problemas que tuvo la temporada pasada y también al comienzo de esta, porque todos sabéis que la Champions League no ha sido fácil para este conjunto parisino, que creo que terminó en 15ª posición en esa fase liga, que llegó hasta las últimas jornadas sin poder clasificarse, sin tener la clasificación asegurada, pero como os decía al principio, ese 4-2, esa remontada frente al Manchester City después de que los de Pep Guardiola se pusiesen 0-2 en el marcador en el Parque de los Príncipes, cambió completamente la temporada de un Paris Saint-Germain que a partir de ahí vio la explosión brutal de Ousmane Dembélé y cómo las piezas se han ido acoplando, cómo las piezas han ido encajando y cómo esa calidad de Vitinha, la ferocidad de Joao Neves, la inteligencia de Fabián Ruiz, el desborde, la magia, la creatividad de Doué, un Kvaratskhelia que es, un extremo brutal, capaz de amagarte, capaz de engañarte y que también, se faja y trabaja y pelea como el extremo más humilde y más peleador, ¿no?, del mundo, con un Ousmane Dembélé que nos ha dejado unas cifras absolutamente colosales y que se puede haber convertido con el triunfo que ha tenido esta noche en Múnich en el próximo Balón de Oro, un equipo lleno de grandes futbolistas, pero todos ellos, sobre todo centrados en ese trabajo colectivo y en seguir la idea de un Luis Enrique que dio con la tecla, aportando esa libertad, ese intercambio de posiciones, esa movilidad, pero siempre dentro de un orden. Decía el bueno de Luis Enrique, y con esto vamos a ir avanzando, decía cuando se marchó Kylian Mbappé que ahora él iba a poder tener más control, que estaba muy contento de que eso iba a ser así. La realidad es que Luis Enrique ha tenido mucho más control a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo la realidad es que ha necesitado esa libertad, ese intercambio de posiciones, esa movilidad para llevar al siguiente nivel al que ha demostrado y que le ha llevado finalmente a ser campeón de su primera Champions League con este Paris Saint-Germain, ganando el técnico asturiano su segunda Champions League. Ya sabéis que la ganó precisamente también en Alemania, en esa ocasión fue en el Olímpico de Berlín con el Fútbol Club Barcelona y en esa ocasión con el frente a la Juventus de Turín, en un Barça que obviamente será recordado más por la
MSN, por Neymar, Messi y Luis Suárez, que por la dirección desde el banquillo de Luis Enrique, que en esta ocasión, lo vuelvo a repetir, sí que es para mí el principal protagonista de este triunfo del conjunto francés, que ha pasado completamente por encima del Inter, entre otros por la gran figura de esta final de la Champions League 2024-2025, un futbolista que no tiene ni siquiera 20 años, tiene 19, el excelente Désiré Doué, que se ha convertido en el primer jugador de la historia de la Champions League, no de la Copa de Europa, sí de la Champions League, en participar en 3 goles en una final. En su caso, el francés ha anotado 2 goles y ha dado una asistencia, además los tantos del 1-0, del 2-0 y del 3-0. Brutal la actuación de un Désiré Doué, al que ahora mismo no le vemos techo. Sinceramente me parece un jugador que tiene la habilidad del mejor extremo, tanto para salir por izquierda como por derecha, para desbordar, para encontrar a sus compañeros, y lo más importante es que está demostrando una inteligencia, una capacidad para interpretar los espacios, para interpretar esa movilidad, ¿no? Esa cierta libertad posicional que le da su entrenador, y que hoy, bueno, pues ha sido la pesadilla brutal de un Inter que no ha tenido ningún tipo de respuesta, que nos ha dejado, bueno, pues 1-2 acciones en la primera parte, pero que finalmente, bueno, pues ha hecho una de las peores finales de la historia, no solo de la Champions League, sino también, nos vamos años más atrás, de la Copa de Europa, porque el conjunto italiano ha encajado la mayor goleada de la historia de esta competición. Un Inter que, bueno, pues nos había dejado un camino brutal, que yo creo que era sinceramente digno, hubiese sido un digno ganador de esta Champions League, pero que se ha visto totalmente superado, ¿no? Desde minuto 2-3 de partido ya hemos visto que prácticamente no tenía soluciones, ya esa falta de capacidad de ser mejor a nivel colectivo se ha sumado para mí una primera parte en la que Di Marco ha quedado totalmente señalado, una primera parte terrible, en un inicio de encuentro complicado para el conjunto italiano, pero en el que daba la sensación de que iba a ser capaz de competir, ¿no? Como ha venido haciendo a lo largo de toda esta Champions League, el equipo de más nivel en el aspecto defensivo de la competición, ya que era, creo, el que menos goles había encajado, el que más difícil le había puesto a sus rivales a la hora de encajar tantos, que había necesitado grandes actuaciones de su portero, ¿no? Pero sobre todo en esa eliminatoria frente al FC Barcelona, no tanto anteriormente, y la realidad es que se ha visto tremendamente superado, porque ese inicio, esa primera parte en la que se ha ido 2-0 perdiendo al descanso, la actuación de Di Marco ha sido absolutamente terrible, tanto en el primer tanto, quedando o permitiendo que Doué terminase asistiendo, porque había estado 2-3 metros rompiendo en la línea de fuera de juego, y un segundo tanto en el que le da muchísimo tiempo al atacante para controlar, para mirar, y al final termina incluso girándose, el balón se desvía, rebota y termina batiendo a Yann Sommer. Un Inter que ha hecho una final desastrosa, una final ridícula de Champions League. No quiero quitarle ningún tipo de mérito al nivel que ha mostrado un Paris Saint-Germain que ha sido esa máquina constante que hemos visto durante toda la Champions a partir de esa victoria con remontada frente al Manchester City. Nivel muy alto del Paris Saint-Germain en la final, y nivel muy bajo, con grandes errores defensivos, con falta de competitividad en muchos aspectos del juego, de un Inter que ha firmado una de las peores finales de la historia de la Champions League y de la Copa de Europa, y que la verdad es que no sé cómo puede afectar esto al proyecto. No sé si pues esto puede acabar con la trayectoria y con la etapa de Simone Inzaghi. La realidad es que es pues una derrota que lo que hace sobre todo es dejarnos claro que este ciclo de futbolistas ha terminado, porque pues es un once muy veterano de jugadores que seguramente van a necesitar cambios, pero un Inter que, lo vuelvo a repetir, pese a cómo ha sido este final, cómo ha sido cómo ha perdido, la realidad es que tiene para mí mucho mérito que con las dificultades económicas, con la falta de capacidad de invertir, con mucha diferencia económica con respecto a los grandes equipos de Europa, creo que tiene mucho mérito que el Inter haya llegado a 2 finales en los últimos 3 años. La perdió frente al Manchester City compitiendo muy bien, teniendo incluso más opciones que el conjunto inglés de cara a puerta, más ocasiones, pero la realidad es que hoy esa experiencia parece que ha sido un peso incluso para un conjunto italiano que no ha podido ganar ni la Copa de Italia, donde perdió, ni la Copa de Italia, creo que tampoco pudo ganar la Supercopa, perdió 0-3 frente
al Milan, perdió también la Liga en una Serie A italiana que no ha estado demasiado cara frente a un Napoli que no es mejor equipo en cuanto a plantilla que el conjunto de Simone Inzaghi, y se ha quedado en esta final de Champions, bueno, pues obviamente con una frustración y con un sentimiento de haber bueno, pues hecho una actuación absolutamente espantosa, que además se va a recordar durante muchísimo tiempo. Veremos qué ocurre. En el Inter se pueden tomar decisiones, porque esto es una derrota muy traumática. Dicho esto, he explicado lo que significa. Hemos estado aquí más de 15 minutos dándole vueltas, ¿no?, a diferentes ideas sobre lo que ha sido este triunfo, lo que significa para el Paris Saint-Germain, pese a que no se nos olvida cómo se ha creado este proyecto este Paris Saint-Germain artificial, por qué se creó, por qué ha continuado, cómo han sido las cosas, lo que le han permitido hacer, no se nos olvida, pero obviamente también hay que darle mérito a lo tremendamente espectacular que ha sido el trabajo, no solo de Luis Enrique, sino también de toda su plantilla. Dicho esto, nos metemos ahora a analizar algunos aspectos importantes del encuentro, ¿no? Aunque obviamente explicar un 5-0 es muy sencillo, ¿no? Tremenda superioridad del Paris Saint-Germain desde ese tanto del 1-0, en un encuentro en el que ambos equipos llegaban con la capacidad de afrontar con sus onces de gala el partido, como suele ser habitual y ya venía siendo habitual en eliminatorias. Desiré Doué le ganaba la partida a Barcola en esa especie de 3-2-5 con el que ataca el Paris Saint-Germain. En esta ocasión, para mí, con alguna aspecto importante, y es que Joao Neves se quedaba más atrás de lo habitual. Hemos visto encuentros en los que Joao Neves hace, por decirlo así, de ese futbolista, de ese centrocampista que en muchas ocasiones ocupa la punta, que ocupa la posición más adelantada para, darle a Dembélé la libertad de poder bajar a recibir, de participar mucho del juego, de intercambiar esa posición con alguno de los mediapuntas. En esta ocasión Joao Neves era el que escoltaba a los centrales del Paris Saint-Germain para que en alguna ocasión en la que el Inter pudiese intentar contraatacar, allí estuviese el portugués, que es una piraña absoluta, un jugador increíblemente bueno en lo defensivo, en cuanto al trabajo, en cuanto a la concentración, en cuanto a ir a esos duelos, en esos segundos balones. Ese era el plan de Luis Enrique, estar muy bien preparado para la pérdida de balón, y Joao Neves estaba en esta ocasión un poquito más atrás de lo habitual, y era Fabián Ruiz, ese futbolista que se movía en esa zona del ataque, en esa zona de tres cuartos, en esa zona también de la punta, con Dembélé bajando a recibir, teniendo esa libertad, también cayendo a la derecha, cayendo a la izquierda en alguna ocasión, y con Achraf también moviéndose en esa zona de la media punta, de la zona de tres cuartos. Por momentos es un extremo abierto, permitiendo a Doué irse más por dentro. Así que ese intercambio posicional frente a un Inter que ya sabíamos, ¿no?, que no iba a cambiar prácticamente nada. 5-3-2 a la hora de defender, 3-5-2 a la hora de salir, y un equipo muy acostumbrado debido a que en Italia, es muy habitual, ¿no?, las presiones hombre a hombre al todo el campo para presionar arriba, es muy habitual eso. Por lo tanto, el Inter es un equipo muy bien preparado, ¿no?, porque suele hacerlo de forma constante en la Serie A para afrontar el plan de partido que iba a tener enfrente, sobre todo cuando el Paris Saint-Germain le iba a presionar arriba, esa presión hombre a hombre, como os digo, uno a uno por todo el campo. Y la realidad es que hemos visto unos primeros 8-9 minutos de dominio total del Paris Saint-Germain, con muchísimo balón, con algún disparo tímido que ha detenido sin problemas Jan Sommer, hasta que ha llegado una jugada que yo creo que obviamente ha comenzado a sacar totalmente del encuentro al Inter y darle mucha sensación de superioridad, ¿no? Sensación de superioridad total para el conjunto de Luis Enrique. Con ese primer tanto, ¿no?, con esa acción en la que Desiré Doué abandona la banda derecha, se cruza prácticamente el frente del ataque, aparece en el sector izquierdo y Di Marco, que se vuelve totalmente se queda cao. Yo creo que en esa acción le puede la situación completamente, rompe la línea, permite que un jugador se meta prácticamente 2-3 metros por detrás del resto de la línea defensiva, y Desiré Doué, con toda la tranquilidad en el mundo, con esa sangre fría y con esa calidad, encuentra a Achraf, con el marroquí demostrando, ¿no?, que es uno de los jugadores más potenciados, que es uno de los futbolistas que mejor
ejemplifica el gran trabajo que ha hecho el bueno de Luis Enrique desde que llegó. Siempre ha sido una pieza fundamental, incluso cuando, bueno, pues Dembélé era el extremo derecho y había mucha participación del francés a la hora de encarar. Ahí también Arraf era uno de los futbolistas del Paris Saint-Germain que más ocasiones de gol solía generar. Lo hemos comentado también aquí en algunos vídeos en el canal, hablando del primer año de Luis Enrique. Le dedicamos uno o dos vídeos, si no recuerdo mal, y también hablando de lo que había sido esa primera parte de la fase de liga de este Paris Saint-Germain 24-25. Un Arraf que marcó en cuartos de final, que marcó en semifinales, que marcó también que ha marcado en la final y que también marcó en la final de la Copa Francesa que se jugó hace pocos días. Por lo tanto, bueno, pues un futbolista también muy especial, que además tiene ese don, porque si no recuerdo mal, alguna vez he leído que ha jugado delantero, o que jugaba de delantero en sus primeros años de formación, ¿no? Así que también uno de los jugadores que obviamente va a estar en ese 11 ideal de la temporada, en ese 11 ideal de la Champions League 24-25, porque más allá de marcar goles, bueno, pues ese ha sido una pieza absolutamente fundamental de este sistema y de esta idea de juego tan diferente y tan bonita de ver por parte del Paris Saint-Germain, del bueno de Luis Enrique. Un Inter que, es cierto y hay que decirlo, no ha reaccionado del todo mal al tanto del 1-0. Ya sabéis que normalmente lo que suele ocurrir en finales de Champions e incluso también en algunas eliminatorias o en finales de competición europea es que el equipo que recibe el gol, bueno, pues lo acusa y se queda por momentos en la lona, se queda cao, y el equipo rival suele tener una o dos ocasiones muy importantes para marcarle el 2-0. El Inter no ha sido así, sobre todo porque yo creo que ha demostrado, bueno, pues esa templanza con balón, esa capacidad de buscar alternativas cuando el equipo rival le está presionando hombre a hombre. Hemos visto alguna pequeña salida, sobre todo por un Marcus Thuram que ha hecho una final que, bueno, pues ha sido sin duda el jugador de más nivel que ha tenido en la final el Inter. Alguna acción en la que el delantero francés ha podido bajar el balón, ha podido dar un poquito de aire a su equipo, que sobre todo lo que ha logrado es bajar el ritmo, hacer correr al Paris Saint-Germain y intentar asentarse en el encuentro. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que en la primera acción en la que el Inter prácticamente se ha acercado a zona de tres cuartos del Paris Saint-Germain, ha llegado un saque de banda largo de Dumfries, un balón suelto, un rechace, una especie de desvío que parecía que iba a terminar en córner, pero Pacho ha ido con todo, se ha adelantado a un Varela que ha demostrado en esa acción también lo poco metido, lo poco intenso, lo poco concentrado que estaba para jugar una final de Champions de forma increíble. Pero bueno, pues yo creo que le ha ocurrido al Inter, ¿no? Al igual que le ha ocurrido también en esa primera acción del partido a Di Marco. El contraataque de un Paris Saint-Germain, que ya lo comentamos también en uno de esos primeros vídeos que le dedicamos el año pasado al conjunto de Luis Enrique. Es un equipo muy autosuficiente, porque tiene futbolistas, bueno, pues que son absolutamente imparables con espacios. Lo hemos demostrado, o lo ha demostrado también a lo largo de toda esta Champions 24-25. Ya ha llegado en ese contraataque el tanto del 2-0 de Désiré Doué en el primer gol del francés en esta final, sumando ya un gol y una asistencia en menos de 20 minutos de final. Una auténtica locura, como os digo, para cualquier jugador, pero mucho más para un futbolista que ni siquiera ha cumplido los 20 años. En otra jugada en la que Dembélé asistía de forma maravillosa y en la que Doué con la incomprensible decisión de Di Marco ha tenido todo el tiempo del mundo, todo el espacio para cargar la pierna, y además el futbolista italiano, bueno, pues se ha dado la vuelta, incluso ha terminado desviando y haciendo imposible que Sommer pudiese hacer nada. Minuto 20 de partido, el Paris Saint-Germain estaba ya 2-0 en el marcador. Y la sensación, por lo que sabemos del Inter, es que era prácticamente imposible que por, bueno, pues su forma de jugar pudiese empatar el partido. Esa es la sensación que me ha quedado a mí nada más ver el 2-0. Parecía un partido o una final que iba a estar ya muy decantada a favor del conjunto francés. Yo he empezado a buscar en Twitter, bueno, pues a ver si algunas de estas Mr. Chip, Pedrito, el de
tiempo de juego que siempre pone datos, Squawka, alguna cuenta de esta forma, bueno, pues me ponía muchos precedentes de finales de Champions o Copa de Europa que se hubiesen remontado o igualado como mínimo después de un 2-0. La verdad es que los datos no eran halagüeños y parecía que la final de la Champions prácticamente estaba acabada. El Inter, es cierto, bueno, pues que ha tenido dos acciones en balón parado, dos acciones de córner después de jugadas en las que Thuram se podía quedar el balón y abrir, sobre todo a banda derecha, después de que el balón le llegase de la izquierda. Dos acciones de balón parado, la primera de Acerbi y la segunda de Thuram, que bueno, pues han sido sinceramente la única vía, ¿no? La única aguja dentro del pajar que ha encontrado el Inter para intentar hacer daños, pero es que ni siquiera ha podido rematar sobre la portería de un Donnarumma, que tan solo ha tenido que hacer una intervención importante durante todo el encuentro, y ha sido ya cuando su equipo perdía 4-0, ¿no? Un Inter que sobre todo teníamos que verlo al descanso. A mí me ha parecido sinceramente incomprensible que Di Marco saliese al partido la segunda parte. Inzaghi lo ha decidido así, en otra decisión que yo creo que no ha ayudado a su equipo, porque el carrilero italiano estaba cuajando un partido absolutamente terrible. Le han podido marcar otro Ousmane Dembélé en otra jugada en la que de nuevo vuelve a comerse y vuelve a permitir el remate que le gane en la espalda antes del descanso. El Inter, la verdad es que no ha dado señales de vida en ese inicio de la segunda parte. El 3-0 estaba muy cerca, y hasta que, bueno, pues al final finalmente ha llegado ese 3-0 con un Vitinha que ha podido bueno, pues pasearse como ha querido conduciendo el balón, marchándose por todo el centro del ataque, un taconazo de Dembélé que ha terminado en el 3-0 definitivo, que ha matado completamente al conjunto italiano y que, bueno, pues yo creo que le ha insuflado vida, ha prendido la gasolina de un Paris Saint-Germain que ha seguido atacando, que ha seguido tirando del colmillo, y que finalmente ha firmado una final de Champions League histórica con el 4-0 de Kvaratskhelia y con ese 5-0 de Mayulu, que convierten a esta final de la Champions League 24-25 en la primera de la historia, ya sea Copa de Europa o Champions League, en la que el ganador logra tener una ventaja de 5 goles o más. Por lo tanto, una final histórica, apabullante triunfo del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, del Paris Saint-Germain de Vitinha, de Doué, de Marquinhos, de Arraf, de Donnarumma, de Nuno Mendes, de William Pacho, de Joao Neves, de Fabián, de Dembélé, de Doué, de Kvaratskhelia, también de un Barcola, que ha tenido incidencia importante para que el Paris Saint-Germain, que ha tenido que ir superando etapas, un Paris Saint-Germain que ha ido teniendo que saber sufrir en determinados momentos en las eliminatorias, frente al Liverpool con un brutal Donnarumma, frente al Aston Villa también en la vuelta con un brutal Donnarumma, también frente al Arsenal con acciones o con situaciones que pudieron cambiar esa eliminatoria, con el tanto de Dembélé, con el tanto también, si no recuerdo mal, de Kvaratskhelia en la vuelta en el Parque de los Príncipes, que han terminado dándole el pase a una final, a su segunda final de la historia. En esta ocasión el conjunto parisino sí que fue capaz de vencer, sí que fue capaz de sumar la segunda Champions League de la historia para el fútbol francés. Un Paris Saint-Germain muy diferente, al que a mí no se me olvida qué es y cómo ha llegado hasta aquí. Sinceramente no se me olvida, al igual que tampoco se me olvidó, y lo recordé de forma clara en ese inicio de vídeo y también al final, de lo que es y lo que significa el Manchester City y lo que le han permitido hacer. Veremos si en el futuro sabemos más cosas, tanto del Manchester City como también de este Paris Saint-Germain, que hoy se ha proclamado campeón de Europa con toda justicia, apabullando, destrozando, pasado completamente por encima de un Inter que ha firmado una actuación absolutamente ridícula en una final de Champions, a la que tiene mucho mérito llegar, pero que ha terminado de una forma terrible para el conjunto italiano. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.